George Orwell escribió Rebelión en la Granja como una feroz crítica al autoritarismo y a los mecanismos de control que deforman la verdad, y aunque ya tiene más de 70 años, sigue teniendo eco en un mundo donde el poder no solo se disputa en parlamentos o plazas públicas, sino en nuestras pantallas. ¿Y si los algoritmos fueran los nuevos cerdos? ¿Y si la granja no estuviera cercada por madera, sino por términos de uso, feeds compartidos y métricas invisibles? Este ensayo explora cómo las metáforas de Orwell encuentran nuevas formas en la era digital solo con abrir cualquier red social. La manipulación del lenguaje y la verdad. Hay frases en la literatura que trascienden su contexto original para convertirse en advertencias universales. Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Es, sin duda, una de ellas. George Orwell, al plasmar esta cínica enmienda a los principios revolucionarios en su fábula de Rebelión de la Granja, no solo escribía sobre cerdos y caballos, escribía sobre el poder, la corrupción y, fundamentalmente, sobre nosotros y la fragilidad de nuestras realidades colectivas ante la distorsión de las palabras. Orwell entendió, con una lucidez aterradora para su tiempo, que el lenguaje no es un simple vínculo neutral para transmitir información o ideas, es en sí mismo un campo de batalla. Quien logra dominar el lenguaje, redefinir términos, vaciar palabras de su significado original o cargarlas con connotaciones engañosas, domina también los límites de lo posible, de lo decible y, en última instancia, de lo pensable para aquellos que dependen de ese lenguaje. En Rebelión en la Granja, vemos esta tesis en acción de manera magistral y escalofriante. La frase original, todos los animales son iguales, era el pilar sobre el que se construyó una utopía postrevolucionaria, el grito de guerra que prometía justicia y equidad. Bastó la adición de unas pocas palabras, pero algunos animales son más iguales que otros, una alteración aparentemente mínima, casi imperceptible en su sutileza perversa para dinamitar ese ideal. Esa simple enmienda lingüística no solo justificó, sino que naturalizó la emergencia de una nueva jerarquía opresora, transformando un principio de justicia en una herramienta de tiranía ejercida por los cerdos. Skiller, el cerdo portavoz, es el maestro de esta alquimia verbal, capaz de convertir el blanco en negro, la derrota en victoria, la explotación en beneficio colectivo, simplemente a través de la retórica incansable y la reescritura constante de la historia y las normas. Los 7 mandamientos originales, grabados con orgullo en la pared del granero, se van desfigurando paulatinamente, reflejando y legitimando cada abuso de poder de los cerdos, mientras que los animales, privados de una memoria histórica fiable y confundidos por la jerga, terminan por aceptar lo inaceptable. Hoy, afortunadamente, la mayoría de nosotros no vivimos bajo el yugo de una dictadura totalitaria explícita como la que Orwell satirizaba, heredera directa de los horrores del siglo XX. Sin embargo, la manipulación del lenguaje y la verdad no solo está viva, sino que ha mutado, volviéndose más omnipresente, más insidiosa y, paradójicamente, más difícil de identificar en la cacofonía digital. Ya no es solo un dictador o un partido único quien controla el megáfono. La distorsión se propaga viralmente, amplificada por la tecnología y nuestra propia psicología. Vivimos, como se ha popularizado, en la era de la posverdad, un paisaje nebuloso donde la verdad fáctica ha sido destronada de su lugar central. Ya no importa tanto si una afirmación es rigurosamente cierta, verificada por evidencia objetiva, sino si resuena con nuestras emociones preexistentes, si confirma nuestras creencias tribales, si genera la suficiente indignación o el suficiente respaldo para volverse viral y, por tanto, real en el espacio público digital. Aquí, un error de comunicación se utiliza como cortina de humo para disfrazar una mentira descarada. Un daño colateral suena menos brutal que el asesinato de inocentes, y decir que una gran corporación reestructura su plantilla o realiza un ajuste de personal diluye la cruda realidad de miles de familias que pierden su sustento de la noche a la mañana. La libertad de expresión, un pilar de la democracia, puede ser retorcida y esgrimada para justificar discursos de odio, desinformación peligrosa o el acoso coordinado, vaciando el término de su responsabilidad inherente. En las plataformas digitales, donde pasamos una porción significativa de nuestro tiempo, el lenguaje ha sido, en muchos sentidos, secuestrado por los algoritmos. Estas complejas fórmulas no están diseñadas para promover la precisión, fomentar el matiz o compensar la honestidad reflexiva. Todo lo contrario, premian lo emocionalmente cargado, lo exagerado, lo que provoca una reacción visceral y, por ende, lo compartible. Las frases deben ser lo suficientemente cortas y rotundas para caber en un titular o un tuit, lo suficientemente incendiarias para detener el scroll indiferente. Si una idea requiere párrafos para ser explicada, si exige contexto o presenta complejidad, si no genera una reacción inmediata en forma de me gusta, compartir o comentario, simplemente no sobrevive en este ecosistema. El pensamiento complejo, la duda constructiva, la deliberación pausada quedan, por tanto, marginados o activamente penalizados.
Pero lo más peligroso de esta manipulación contemporánea es su ubicuidad, su sutileza, que a menudo nos impide darnos cuenta de que estamos siendo influenciados. No percibimos de inmediato que el lenguaje ha dejado de ser principalmente un vínculo para la búsqueda compartida de la verdad y se ha convertido en innumerables ocasiones en una herramienta deliberada o algorítmica de persuasión, polarización o simple captura de nuestra atención. Nos reímos de los eslogans orwellianos de las distopías literarias, pero convivimos a diario con expresiones igualmente vacías o engañosas que aceptamos sin pestañear. Creadores de contenido que rara vez crean algo original, sino que remixan o replican. Líderes de opinión cuya influencia deriva de la viralidad o el patrocinio, no del conocimiento o la sabiduría. Comunidades digitales donde la conexión es superficial y nadie se conoce realmente más allá de un avatar y unos pocos caracteres. Las fake news no son, en este contexto, solo un fenómeno de noticias falsas, son un síntoma alarmante de que la cultura que, en su prisa y su saturación, ha dejado de valorar la verdad como un ideal a perseguir colectivamente. Es una cultura que confunde la viralidad, la simple repetición y amplificación de un mensaje, con la legitimidad o la certeza, que cree, peligrosamente, que una historia es más cierta, no por su evidencia, sino solo porque ha sido repetida por muchos o validada por nuestro grupo de afinidad. Pero el eco masivo no produce verdad. Solo produce ruido que ahoga el discernimiento. Ante este panorama, donde la línea entre la información y la manipulación se vuelve borrosa, surge una pregunta incómoda y fundamental, la misma que subyace a la distopía de Orwell y que hoy nos interpela directamente. ¿Cómo sabemos cuándo una narrativa es real? ¿Cuándo ha sido diseñada meticulosamente, con o sin intención explícita, para convencernos, para influir en nuestro pensamiento, para moldear nuestra percepción de la realidad? No es una pregunta que ofrezca una respuesta rápida, fácil o definitiva en la era del scroll infinito, y quizá ese sea, precisamente, el punto crucial que debemos reaprender. Tal vez lo más importante de estos tiempos líquidos no es tener la respuesta inmediata y segura para cada afirmación que encontramos, sino recuperar el hábito de la pausa, el hábito de la pregunta crítica, recuperar la capacidad de sospechar, de no aceptar pasivamente, de leer entre líneas, buscando la intención oculta y la omisión reveladora. Sin dudar sanamente, incluso de las palabras que usamos nosotros mismos y las narrativas que compartimos, reconociendo que también podemos ser inadvertidamente agentes de la distorsión en la granja global. Este es el primer paso para resistir la manipulación y comenzar a reconstruir un espacio donde la verdad, o al menos la búsqueda honesta de ella, puede volver a importar. El poder absoluto y la corrupción. Hay una máxima, a menudo atribuida a Lord Acton, aunque el concepto es mucho más antiguo y se manifiesta de forma descarnada en las páginas de Orwell: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. En Rebelión en la Granja, esta sombría profecía se despliega ante nuestros ojos con una lógica implacable. Los cerdos, liderados inicialmente por ideales nobles de liberación animal y justicia social, se arrogan el control tras la expulsión del señor Jones. Su causa es, en principio, admirable: erradicar la opresión humana y construir una sociedad donde todos los animales sean libres e iguales. Sin embargo, la transición del rol de oprimidos al de opresores es aterradoramente rápida. Al poco tiempo de tomar el control, los discursos de los cerdos empiezan a sonar inquietantemente similares a los del antiguo amo humano. Sus métodos, inicialmente justificados por la necesidad de consolidar la revolución, se endurecen progresivamente. La igualdad prometida se desvanece a medida que se otorgan privilegios especiales: la leche, las manzanas, que justifican con retórica pseudocientífica, afirmando que son necesarias para el cerebro de los cerdos. El poder deja de ser un medio para alcanzar la libertad y el bienestar colectivo. Se convierte, gradualmente, en un fin en sí mismo, en la única motivación para mantener el statu quo que los beneficia. La máxima expresión de esta traición llega cuando los cerdos no solo caminan sobre dos patas y visten ropa, sino que hacen negocios con los humanos y, en el acto más brutal, venden a Boxer, el más leal y trabajador de los animales, al matadero cuando ya no les es útil. La granja, supuestamente liberada, ha reemplazado a un tirano por otros, quizá más astutos y crueles, legitimados por un lenguaje retorcido y una memoria colectiva manipulada. Este fenómeno de la corrupción inherente al poder no es, por supuesto, exclusivo de las dictaduras orwellianas ni de los regímenes totalitarios históricos que lo inspiran. Se manifiesta hoy en día a menudo de forma más sutil, descentralizada y vestida con el ropaje reluciente de la modernidad y el progreso tecnológico. Pensemos, por ejemplo, en ciertas plataformas digitales. Muchas nacieron con promesas casi revolucionarias: democratizar la información, dar voz a los sin voz, conectar al mundo de manera horizontal. Sin embargo, con el tiempo y la acumulación
de un poder inmenso sobre el flujo de la comunicación y la interacción social, algunos se han convertido en árbitros invisibles de lo que se puede ver, decir, discutir o incluso monetizar en el espacio público digital. Algoritmos opacos, los nuevos mandamientos inscritos en código binario, deciden qué tendencias se disparan, qué voces se amplifican artificialmente, cuáles se silencian o suprimen, a menudo sin apelación ni transparencia real. Esto nos lleva a una serie de preguntas incómodas y necesarias en nuestra era. ¿Quién controla realmente a estos cerdos digitales que controlan el flujo de la información y la visibilidad en línea? ¿Qué ocurre cuando los guardianes de la libertad digital, que ejercen un poder efectivo sobre miles de millones de personas, tienen intereses comerciales, maximizar la atención y la publicidad, ideológicos, promover o censurar ciertas visiones del mundo, o incluso geopolíticos, alineados con ciertos estados o poderes fácticos? La rendición de cuentas se vuelve difusa en estructuras corporativas globales y algoritmos secretos. Y lo que es quizá aún más inquietante es observar cómo esta dinámica de poder y corrupción puede manifestarse incluso en espacios que, en teoría, están diseñados precisamente para luchar contra el poder establecido. Dentro de ciertos activismos, comunidades en línea o movimientos sociales, quienes alcanzan posiciones de liderazgo o visibilidad, el equivalente a los cerdos más influyentes de la granja, pueden empezar a veces de manera inconsciente a repetir las mismas dinámicas que antes criticaban en el sistema: censura interna, dogmatismo inflexible, purgas de disidentes e incluso la emergencia de cultos a la personalidad alrededor de figuras carismáticas, porque el poder, incluso el que se ejerce en pequeña escala o el que es meramente simbólico, el poder de la influencia digital, por ejemplo, siempre está al borde del abuso si no se somete a una vigilancia constante. Es aquí donde resuena la sombría advertencia de Friedrich Nietzsche, que parece dialogar directamente con la paradoja de Orwell. Quien con monstruos lucha debe tener cuidado de no convertirse también en un monstruo. Y si miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. El contacto prolongado con la lucha por el poder y el ejercicio del mismo puede transformar a los individuos, erosionando sus ideales iniciales. ¿Hasta qué punto nuestras buenas intenciones, nuestros principios éticos más sólidos, sobreviven al contacto con la tentación del poder, el aplauso fácil de los seguidores, la capacidad de controlar a otros, la creencia de tener siempre la razón? Somos, en nuestra naturaleza humana, inmunes a la seducción de la autoridad, incluso cuando prometemos usarla para el bien común. La historia de Rebelión en la Granja sugiere que la respuesta es un rotundo y pesimista no, a menos que exista una contravigilancia constante, tanto externa como crucialmente interna. Esta tensión entre los altos ideales y la corruptora influencia del poder es tan antigua como la filosofía y la organización social humana, y sin embargo en la era digital se ha vuelto más difusa y difícil de rastrear. Porque, como decíamos, el poder ya no siempre se presenta con el rostro visible del dictador o el látigo del amo. A veces se disfraza de innovación tecnológica, de algoritmo neutral que simplemente optimiza la experiencia del usuario por su mera propagación, no por su veracidad o valor intrínseco. Ante este paisaje complejo y los riesgos de corrupción que acechan a quienes alcanzan alguna forma de influencia, la pregunta crucial que se nos impone individual y colectivamente es: ¿cómo se mantiene la integridad, la coherencia con los propios ideales y el respeto por los principios éticos cuando se alcanza una posición de poder o influencia, por pequeña o grande que sea? Esa no es una pregunta que se responda fácil con teoría política o reglamentos externos, aunque ambos sean necesarios. Es una pregunta que exige una respuesta constante a través de la vigilancia interior. Requiere autoconciencia para reconocer las propias vulnerabilidades ante la tentación, humildad para escuchar la crítica y un compromiso inquebrantable con los principios que van más allá de la propia conveniencia o la consolidación del propio estatus. Porque, como demuestra implacablemente Orwell y como nos recuerdan los ciclos de la historia y las dinámicas del mundo moderno, incluso las revoluciones más esperanzadoras pueden terminar con nuevos tiranos sentados a la mesa de los viejos opresores, a menos que la elección del poder y su potencial corruptor sea internalizada y combatida sin cesar. La ilusión de la igualdad y la meritocracia. En el amanecer de su sublevación, los animales de la granja estaban unidos por un ideal simple y poderoso. Todos los animales son iguales. Era más que una frase. Era la promesa fundamental de una nueva sociedad, un estandarte bajo el cual todos, desde los caballos de tiro hasta las gallinas y las ovejas, trabajarían codo a codo por un bien común, compartiendo equitativamente los frutos de su labor. La visión del viejo mayor había prendido la llama de la esperanza en un futuro libre de la opresión humana, un futuro de genuina camaradería. Sin embargo, la narrativa de Rebelión en la Granja es precisamente la crónica de la traición progresiva de este ideal. Con el paso del tiempo, la igualdad deja de ser la base de la convivencia.
para convertirse en una mera decoración retórica. Los cerdos, autoproclamadores líderes debido a su supuesta superioridad intelectual, comienzan a acumular privilegios que los diferencian del resto. Primero, la leche y las manzanas. Luego, la comodidad de dormir en camas de la granja humana. Después, la potestad exclusiva de tomar todas las decisiones importantes, a menudo a puerta cerrada, sin consultar a la mayoría. Mientras los caballos como boxers sudan y se sacrifican con una fe inquebrantable en el proyecto común y las gallinas entregan sus huevos a regañadientes, los cerdos engordan, disfrutan de manjares y se erigen como la nueva clase dominante. La frase original, el alma de la revolución, termina siendo reescrita de manera infame para justificar esta nueva jerarquía. Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. La igualdad se ha vaciado de contenido real, pervirtiéndose en una herramienta para perpetuar la desigualdad bajo un barniz de idealismo. Hoy esa misma lógica insidiosa persiste, aunque se viste con los atuendos brillantes y seductores de la modernidad digital y se promueva a través de hashtags y filtros cuidadosamente diseñados. Vivimos rodeados de discursos que exaltan la meritocracia como el principio rector de nuestra sociedad, especialmente en el ámbito económico y en el vasto universo online. Cualquiera puede triunfar si se esfuerza lo suficiente. Internet es la gran oportunidad para que todos tengan una voz y construyan su propio éxito. Solo depende de ti. Y es cierto que existen y debemos celebrarlas. Historias inspiradoras de personas que, contra todo pronóstico, logran destacar y prosperar gracias a su talento, perseverancia y al uso inteligente de las herramientas digitales. Pero al igual que la breve y genuina igualdad inicial en la granja, estas historias son la excepción, no la regla que define la estructura subyacente. Las plataformas digitales, que en su origen prometieron ser las nuevas plazas públicas del siglo XXI, espacios horizontales donde cualquier voz podría teóricamente encontrar audiencias sin las barreras de los medios tradicionales, han desarrollado sus propias jerarquías y desigualdades sistémicas. Los algoritmos que gobiernan la visibilidad y la distribución del contenido no son por naturaleza democráticos ni neutrales. Están diseñados principalmente para priorizar aquello que es rentable, lo que genera máxima interacción y viralidad, lo que mantiene a los usuarios enganchados a la plataforma. Y en ese proceso, miles de voces, miles de talentos genuinos, miles de proyectos valiosos quedan sistemáticamente enterrados en las profundidades del feed, invisibles para la mayoría. No es necesariamente por falta de mérito, creatividad o esfuerzo, sino por no ajustarse a un molde estético, temático o de estilo comunicacional, que favorece la amplificación. En este contexto, la promesa de meritocracia digital se enfrenta a una pregunta incómoda sobre las condiciones de partida. ¿Quién tiene realmente más posibilidades de destacar y ser amplificado en este ecosistema? Un joven de clase trabajadora sin recursos para invertir en equipos de calidad como micrófonos, cámaras, software de edición, sin capital para publicidad online, sin contactos en el medio digital y sin la posibilidad de dedicar una cantidad ingerente de tiempo libre a la creación y promoción constante, o alguien que proviene de un entorno con respaldo económico, que cuenta con tiempo libre abundante, acceso a redes de contactos preexistentes y cuya imagen personal o estilo de vida encaja cómodamente con los estándares estéticos y de lo aspiracional promovidos por la cultura dominante en línea. Incluso la supuesta cercanía que las redes sociales prometen entre creadores y audiencias a menudo se revela como una ilusión cuidadosamente diseñada. Vemos influencers que simulan una intimidad cotidiana desde mansiones inaccesibles, que comparten rutinas rigurosamente editadas para omitir el trabajo de asistentes o equipos de producción, que hablan de esfuerzo y perseverancia sin mostrar o reconocer los privilegios estructurales, familiares, socioeconómicos, de capital cultural, que hicieron posible su punto de partida o facilitaron su ascenso. Esta capa superficial de accesibilidad y autenticidad puede enmascarar la emergencia de una nueva aristocracia digital, quizá más sonriente, cool y aparentemente cercana, pero profundamente desigual en sus fundamentos y en las oportunidades reales que maneja. Como escribió el filósofo Michael Sandel, uno de los críticos contemporáneos más agudos de la meritocracia fracasa no porque los méritos y los esfuerzos no deban ser recompensados, sino porque no reconoce las condiciones que hacen posible el mérito en primer lugar. La idea de que el éxito es puramente el resultado del talento y el trabajo duro ignora el papel fundamental que juegan factores aleatorios e incontrolables: el país o barrio donde naces, la estabilidad económica y emocional de tu familia, el acceso a una educación de calidad, la red de contactos que heredas o la que tienes acceso, e incluso la suerte que un algoritmo te favorezca y tu contenido se vuelva viral en un momento justo. Si nacer en un entorno con acceso a estas condiciones básicas es, en gran medida, una lotería genética, social y económica, ¿de qué sirve construir un sistema y un discurso que solo celebra y premia a quienes logran destacar en un campo de juego que nunca fue realmente nivelado? La meritocracia, sin una base real de igualdad de oportunidades, se convierte en una justificación para las desigualdades existentes, atribuyendo el éxito a la virtud individual y al fracaso a la falta de esfuerzo.
sin reconocer las profundas asimetrías estructurales. Ante este panorama, la pregunta se vuelve incómoda, pero necesaria para desmantelar la ilusión. ¿Cuántas de las oportunidades de éxito digital realmente dependen del mérito genuino, talento, esfuerzo, creatividad? ¿Y cuántas son, en última instancia, producto del acceso a recursos, tecnología, conocimiento, los contactos, networking, conexiones preexistentes o el capital inicial, económico, social, cultural, que permite jugar el juego de la visibilidad y la influencia digital? Tal vez no haya una respuesta única o una fórmula precisa para cuantificarlo, pero la sospecha creciente, alimentada por la obsesión de las dinámicas en línea y la reflexión sobre las desigualdades persistentes en nuestra sociedad, es que muchas veces la deslumbrante promesa de igualdad de oportunidades y la retórica de la meritocracia solo sirven para ocultar la incómoda y persistente realidad de la desigualdad estructural. Al igual que en Rebelión en la Granja, la frase reescrita sobre la igualdad nos recuerda que la manipulación del lenguaje puede ser la herramienta más eficaz para legitimar privilegios y mantener a la mayoría en una posición de desventaja, convenciéndola de que su lugar en la jerarquía es el resultado de su propio mérito o demérito, y no de un sistema diseñado para perpetuar que algunos animales sean simplemente más iguales que otros. El culto al líder y la propaganda emocional. En el sombrío universo de Rebelión en la Granja hay una frase que, aunque simple, condensa la aterradora eficacia del adoctrinamiento y el culto a la personalidad. Napoleón es siempre correcto, repetida incansablemente por las ovejas y promovida por Schiller, el maestro de la propaganda, encapsula la abdicación del pensamiento crítico en favor de la fidelidad ciega. Napoleón, el astuto cerdo que usurpa el poder, no necesita justificar sus decisiones con lógica o coherencia. Sus actos, por más arbitrarios, crueles o contradictorios que sean con los principios originales de la revolución, desde expulsar a Snowball y culparlo de todo infortunio hasta negociar con humanos y alterar los mandamientos, son aceptados sin cuestionamientos por la mayoría de los animales. Se les siguen no por la bondad de sus acciones o la sabiduría de su liderazgo, sino puramente por lo que representa. Es el líder, la figura infalible de la revolución. Y eso, en la granja dominada por la propaganda, basta para anular la razón. Esa ceguera colectiva, esa voluntad de creer a pesar de la evidencia que grita lo contrario, no es un fenómeno confinado a las páginas de una novela distópica. Hoy también se repite adaptada a los nuevos escenarios y con otros nombres y plataformas. Vivimos una era donde el carisma, la autenticidad percibida o la simple capacidad de generar una conexión emocional fuerte importan, a menudo, mucho más que la coherencia ideológica, la solidez argumental o la integridad ética. Lo vemos en la política, líderes que inspiran un fervor casi religioso en sus seguidores, incluso cuando sus acciones pasadas o presentes desmienten flagrantemente sus discursos o promesas. Lo vemos en el mundo online, influencers que construyen imperios basándose en una imagen de autenticidad y cercanía que en realidad está meticulosamente guionizada y responde a estrategias de marketing. Lo vemos en la industria de la autoayuda o la motivación. Gurús que venden soluciones fáciles y rápidas a problemas complejos, apelando más a la esperanza y a la emoción que al esfuerzo sostenido o a la reflexión profunda. En todos estos casos, lo importante no es tanto el contenido racional de lo que se dice, sino cómo se hace sentir a la audiencia, qué emociones logra despertar y mantener. Y en ese vínculo emocional, que a menudo bordea la dependencia, el pensamiento crítico se vuelve una amenaza, una disonancia que perturba la comodidad de la fe. Dudar del líder, cuestionar sus motivos, poner en tela de juicio sus palabras o acciones, es casi un acto de herejía o traición a la comunidad de seguidores. Las redes sociales no solo permiten que este fenómeno prospere, lo potencian de maneras inéditas en la historia. Las métricas de interacción, likes, compartidos, retweets, visualizaciones, funcionan como una aclamación popular constante, una validación cuantitativa que sustituye al criterio cualitativo o a la deliberación razonada. La viralidad se convierte en sinónimo de relevancia o incluso de verdad percibida. Y gracias a esas herramientas tecnológicas disponibles es posible construir y mantener una ilusión de infalibilidad y apoyo masivo con una sofisticación sin precedentes, desde los deepfakes que permiten corregir o fabricar discursos, pasando por ejercicios de bots que simulan un apoyo orgánico abrumador, hasta la edición meticulosa que recorta cualquier error, vacilación o momento de vulnerabilidad que pueda humanizar y, por tanto, hacer falible al líder o ídolo. En este entorno digital se construyen líderes sin el escrutinio riguroso que antes, al menos en teoría, imponían otros medios o la interacción cara a cara. Se crean ídolos de barro digital cubiertos de filtros y engagement. Y cuando alguien se atreve a criticarlos, a señalarlo una contradicción, una falsedad o un abuso, la respuesta de los seguidores es a menudo automática, visceralmente defensiva, irracional y puramente emocional. Argumentos como, tú le tienes envidia, lo sacaron de contexto,
Nadie es perfecto. Paradójicamente, cuando el personaje se ha construido precisamente como si lo fuera, se convierten en escudos contra la razón. El personaje público se vuelve intocable, canonizado por la fe de sus seguidores. Y ese terreno, donde la emoción ahoga el intelecto y la fidelidad desplaza la verdad, es el terreno más fértil para cualquier tipo de manipulación. Hannah Arendt, filósofa que dedicó gran parte de su obra a analizar los mecanismos de los totalitarismos del siglo XX, sistemas en los que Orwell también pensaba, describió esta dinámica de masas con precisión escalofriante. La masa no cree en nada visible, en la realidad de su experiencia. No confía en sus ojos ni en sus oídos, sino solo en sus fantasías. Lo que los une no es la verdad, sino la fidelidad a un líder. Esta fidelidad a un líder que describe Arendt y que Orwell dramatiza con las ovejas balando, 4 patas sí, 2 patas no, o Napoleón es siempre correcto, puede adaptar hoy formas más suaves, más estéticas, menos explícitamente políticas, pero sigue funcionando con la misma lógica peligrosa. Es un escudo protector contra la incomodidad de la razón, una forma de evitar el esfuerzo y el riesgo de pensar de forma independiente. Porque pensar de forma crítica implica la posibilidad de encontrar verdades incómodas, de enfrentarse a la disonancia cognitiva, de sentirse solo al salirse del redil y seguir ciegamente al líder, disolverse en la masa de seguidores que reafirman nuestras creencias y nos liberan de la carga de evaluar es innegablemente más fácil y a corto plazo. Por eso la pregunta que surge de la observación de Rebelión en la Granja y del paisaje mediático actual duele, pero es vital para nuestra autonomía intelectual. ¿Qué tan libre es realmente tu pensamiento si no te está permitido, por la presión del grupo o por tu propia renuencia interna, de cuestionar a la figura que más admiras, sigues o aclamas, ya sea un líder político, un influencer o un gurú? Tal vez la verdadera lealtad que necesitamos cultivar en tiempos de líderes de barro y propaganda emocional amplificada no es la fidelidad a una persona o un dogma, sino la lealtad innegociable a nuestra propia capacidad de pensar, dudar, cuestionar y evaluar la realidad por nosotros mismos, como nos enseñan los trágicos animales de la granja. Perder esa capacidad es el primer paso para ser controlados y finalmente traicionados por aquellos en quienes depositamos nuestra fe ciega. La vigilancia y el control psicológico. Uno de los aspectos más aterradores del régimen de los cerdos en Rebelión en la Granja no es solo su brutalidad física, sino su dominio absoluto sobre la verdad y la memoria. La frase implícita que rige este control podría ser: la historia fue cambiada una y otra vez, reflejando la constante reescritura del pasado por parte de Schiller para justificar el presente dictatorial de Napoleón. Las canciones revolucionarias originales son prohibidas o modificadas. Los 7 mandamientos, la ley inmutable del animalismo, se altera en la oscuridad de la noche. Los heroicos actos de Snowball son transformados en infames traiciones retrospectivas. Cuando los animales más viejos, como Clover o Benjamin, intuyen que los hechos que les cuentan no coinciden con sus recuerdos, dudan. ¿Por qué dudan? ¿Por qué no queda ninguna prueba física o registro independiente de lo que fue? Solo prevalece la palabra oficial de Schiller, respaldada por la amenaza de los perros de Napoleón. La historia, una vez un ancla colectiva, se convierte en arcilla en manos del poder, maleada al ritmo de su conveniencia. Este control sobre la narrativa es una forma fundamental de dominación psicológica. Si controlas el pasado, controlas el presente y sofocas cualquier disidencia futura basada en la memoria de ideales traicionados. Hoy, en un paisaje tecnológico que Orwell apenas podría haber imaginado, esta manipulación de la historia y la memoria colectiva no requiere la fuerza bruta de un régimen autoritario explícito para ser efectiva. Basta la arquitectura de una plataforma digital, el poder de un algoritmo. Ya no es necesario quemar libros en plazas públicas como en las distopías clásicas como Fahrenheit 451. En la era digital basta con hacer scroll. Lo que no conviene, lo que contradice la narrativa deseada, lo que genera controversia incorrecta, simplemente se desplaza hacia abajo en el feed, se vuelve invisible. Se entierra bajo una avalancha constante de contenido nuevo y más viral. Un titular se edita después de ser publicado. Un tuit inconveniente se borra sin dejar rastro, o el rastro es inaccesible para el usuario común. Una noticia que desafía el consenso se deja de mostrar. Se excluye de los resultados de búsqueda prioritarios. Lo que debe olvidarse no es activamente destruido. Simplemente se deja de mostrar. Se relega al vasto e inaccesible archivo digital. La volatilidad inherente al contenido online se convierte en una herramienta de control sutil de la memoria colectiva. Pero lo más inquietante de la vigilancia y el control en nuestra era no es solo que seamos vigilados por corporaciones o estados. Eso es una realidad ampliamente conocida, aunque a menudo subestimada. Lo verdaderamente insidioso es que en gran medida nos dejamos vigilar.
e incluso participamos activamente en el proceso, a menudo de forma voluntaria y entusiasta. Llevamos, sin coacción aparente, sensores de localización y de actividad en nuestros bolsillos, nuestros celulares. Compartimos, impulsados por la necesidad de conexión, validación y pertenencia, fragmentos íntimos de nuestras emociones, nuestras ubicaciones en tiempo real, nuestros hábitos de consumo, nuestras opiniones políticas, nuestras interacciones sociales. Cada clic que damos, cada pausa en un video, cada me gusta que otorgamos, cada búsqueda que realizamos, todo alimenta un sistema vasto y opaco. Un sistema que no necesita recurrir a la violencia explícita para controlarnos, sino que utiliza mecanismos de gratificación instantánea y predicción de comportamiento basados en la dopamina y el esfuerzo positivo intermitente. Nos sumergimos en este entorno creyendo en la ilusión de que somos libres porque elegimos activamente qué contenido consumir, qué perfiles seguir, qué comprar. Pero rara vez nos detenemos a preguntar por qué ese contenido específico apareció ante nosotros en primer lugar, por qué ese video nos pareció de repente justo lo que queríamos ver, por qué esa noticia en particular logró indignarnos tanto y capturar nuestra atención, por qué esa aplicación o esa plataforma parece conocernos mejor incluso que nosotros mismos, prediciendo nuestros gustos y ofreciéndonos exactamente lo que deseamos. En este nuevo panóptico digital, una estructura de vigilancia conceptualizada por Michel Foucault, donde los sujetos internalizan la mirada de un vigilante invisible y regulan la propia conducta, no hay un carcelero visible en una torre central. El control no se siente como coerción, sino como conveniencia, personalización o descubrimiento de contenido. Foucault advirtió, al estudiar las formas modernas de poder, que el poder más eficaz y peligroso no es el que se impone por la fuerza bruta, sino aquel que se internaliza. Aquel que logra que el sujeto se vigile a sí mismo, adaptando su comportamiento, sus deseos y hasta sus pensamientos para ajustarse a las normas y expectativas, explícitas o implícitas, del sistema que lo contiene. Cuando el sujeto se convierte en su propio vigilante y ajusta sus deseos al flujo preaprobado, ya no hacen falta barrotes. La vigilancia en la era digital ya no es solo una cuestión externa de cámaras o escuchas, es una vigilancia psicológica profunda, emocional, algorítmica. Se nos muestra un espejo digital de lo que supuestamente somos y lo que queremos ver, pero la pregunta inquietante es ¿cuántos de nuestros deseos, nuestras preferencias, nuestras opiniones han sido sutilmente moldeados, influenciados o incluso creados por ese mismo sistema que nos observa, analiza y nos alimenta con contenido curado para mantenernos dentro de sus parámetros? Y así, volviendo a la granja de Orwell, nos encontramos en una situación extrañamente paralela a la de los animales que, al final, miraban de los cerdos a los hombres y de los hombres a los cerdos, incapaces ya de distinguir quién era el amo y quién el supuesto camarada. Nosotros navegamos plataformas y vivimos vidas digitales que nos hacen sentir empoderados, conectados y libres para expresarnos, mientras cada fragmento de nuestra interacción, cada dato de nuestra conciencia, es recogido, analizado y actualizado por un sistema invisible para predecir, influir y, en última instancia, rediseñar nuestra propia experiencia y nuestro deseo a su favor. Ante este panorama, donde la línea entre la personalización que sirve y la manipulación que controla es cada vez más tenue, surge la pregunta final y crucial de este capítulo. ¿Hasta qué punto elegimos genuinamente lo que consumimos, lo que creemos, lo que deseamos en el entorno digital? ¿Y hasta qué punto todo eso ya nos lo han predicho e incluso influenciado los algoritmos y las arquitecturas de control psicológico a los que nos hemos entregado? Tal vez la verdadera jaula en la que nos encontramos en la era digital no sea tanto la vigilancia externa explícita, sino la ilusión de libertad de elección que enmascara un control profundo y constante de nuestros impulsos, nuestros deseos y nuestra percepción de la realidad. Reconocer la existencia de este panóptico algorítmico y sus efectos en nuestra psique es el primer paso para recuperar la autonomía y la lucidez que los animales de la granja perdieron, prisioneros en una historia reescrita y una realidad fabricada. La pasividad de las masas y el olvido voluntario. Mientras dentro de la granja animal se desarrollaba la trágica farsa del régimen de los cerdos, la reescritura de la historia, la explotación creciente, la brutalidad en nombre de la revolución, los animales de las fincas vecinas, Foxwood y Pinchfield, observaban desde la distancia tras las cercas, intuyen a través de rumores difusos y de las limitadas interacciones con Skiller, siempre mintiendo sobre la prosperidad de la granja, que algo anda terriblemente mal. Escuchan historias de represión, de hambre, de juicios sumarios, pero su reacción es, en gran medida, la de una pasividad perpleja. Orwell lo resume con precisión. Los animales de la granja no sabían si admirar o temer lo que ocurría dentro. Hay una mezcla de curiosidad morbosa por el experimento radical, un temor ante el aparente poder y la unidad fabricada de los animales rebeldes y sobre todo una abrumadora preferencia por no intervenir. Es más fácil y seguro seguir con lo suyo, labrando sus propios campos bajo sus propios amos, humanos, que involucrarse en los asuntos internos de la granja vecina,
que podría implicar riesgos, confrontación o la necesidad de tomar partido. Su silencio y su inacción son, a su manera, una forma de complicidad pasiva que permite que la tiranía en la granja prospere sin presión externa. Hoy, en nuestra granja global hiperconectada, ese silencio cómplice no se produce por ignorancia o falta de acceso a la información. Todo lo contrario, estamos expuestos a un volumen y una velocidad de información sin precedentes en la historia humana. Escándalos de corrupción, injusticias sociales, abusos de poder, crisis humanitarias, catástrofes ambientales circulan por nuestras pantallas, provenientes de todos los rincones del planeta, a todas horas del día y de la noche. Paradójicamente, esta abundancia desbordante de información sobre el sufrimiento y la injusticia no despierta una acción colectiva o una movilización sostenida. A menudo la diluye, la fragmenta y termina por paralizarnos. La sobreexposición constante a realidades extremas nos vuelve paulatinamente insensibles. La tragedia más desgarradora compite por nuestra atención con el meme más frívolo. La denuncia de un crimen atroz se mezcla en nuestro feed con el último video viral o la actualización trivial de un conocido. Lo urgente y vital se equipara y se disuelve en lo banal y efímero. Una catástrofe humanitaria lejana puede volverse indistinguible en la fugacidad del scroll de un challenge de un baile viral o una polémica de celebrities. Nuestra capacidad de respuesta emocional y de discernimiento ético se embota en este constante bombardeo de estímulos que lo nivela todo. Y mientras esto ocurre, muchos de nosotros creemos estar participando activamente en el mundo, cumpliendo con nuestra cuota de compromiso cívico o moral, compartiendo un post de denuncia, retuiteamos una noticia indignante, ponemos un hashtag de apoyo a una causa y peligrosamente nos convencemos a nosotros mismos de que esa acción digital rápida y de bajo coste personal ya es suficiente. Sentimos que al darle visibilidad a un problema estamos contribuyendo a su solución. Creemos que la visibilidad equivale al cambio real. Pero la visibilidad sin consecuencias tangibles, la indignación que se expresa en una pantalla y se evapora con el siguiente scroll, se convierte en realidad en una forma moderna del olvido. Es un sustituto performático de la acción real, una manera de aliviar nuestra conciencia sin exigirnos un compromiso de tiempo, esfuerzo, riesgo o continuidad en el mundo físico. Es como si, al hablar mucho de algo en el espacio digital, lo estuviéramos conjurando o resolviendo mágicamente en la realidad. Como si una explosión de rabia o tristeza expresada en un comentario o un emoji equivaliera a una transformación fuera de la pantalla, en las estructuras de poder, en las vidas de los afectados a nuestras propias rutinas diarias. El filósofo Zygmunt Bauman, al analizar las dinámicas de la sociedad contemporánea, advertía precisamente sobre esta forma líquida de compromiso social y moral, un tipo de activismo rápido, emocionalmente cargado pero superficial y crucialmente desechable. Es una moralidad que no requiere el esfuerzo sostenido, la paciencia, la organización a largo plazo o la confrontación incómoda. Una indignación sin proyecto político o social claro, un activismo sin cuerpo real, que existe solo en la esfera digital y carece de impacto sostenido en el mundo material. Y así, al igual que los animales vecinos de la granja que observaban sin decir, ni admirar o temer, nosotros también nos convertimos en testigos paralizados por la avalancha de información y la paradoja de la sobreexposición. No es que no veamos lo que ocurre en la granja o en el mundo, es que hemos aprendido a convivir con la injusticia, la desigualdad y la manipulación como parte del paisaje digital. Se han normalizado, convirtiéndose en un ruido de fondo constante al que reaccionamos impulsivamente, pero que rara vez nos impulsa a la acción sostenida. Hemos invertido nuestras prioridades. A menudo nos asusta más perder nuestra relevancia digital, la atención de nuestros seguidores, la validación en forma de likes, la pertenencia a la conversación viral, que perder nuestros derechos fundamentales, ser víctimas de la manipulación o presenciar el sufrimiento ajeno sin una respuesta significativa. Y en un entorno diseñado para la velocidad y la novedad constante, donde cada estímulo compite por una fracción de segundo de nuestra atención, la atención misma se convierte en un recurso escaso y volátil. Cuando todo es presentado como igualmente importante o escandaloso por el algoritmo, nada es realmente por mucho tiempo. Lo urgente de hoy se disuelve en lo nuevo y más llamativo de mañana. La rabia ante una injusticia se apaga con el simple movimiento del dedo que desplaza la pantalla hacia abajo. La pregunta que queda flotando en este ecosistema de indignación efímera y pasividad disfrazada es la más crucial. ¿Qué tipo de mundo estamos construyendo como individuos y como sociedad al reaccionar impulsivamente pero no actuar de forma sostenida? Tal vez estamos construyendo un mundo donde la conciencia se convierte en una mera decoración que se exhibe en perfiles online, donde la empatía se mide en emojis y donde la responsabilidad por el cambio y la justicia se delega siempre a otros y se disuelve en la marea digital. Al igual que los animales vecinos que permitieron que la tiranía se consolidara en la granja de al lado por no intervenir, nuestra propia pasividad, disfrazada de activismo digital, corre el riesgo de dejar las estructuras de injusticia y manipulación intactas, observando desde la distancia mientras la historia se sigue reescribiendo sin nuestra participación activa en la defensa de la verdad y la justicia. Más allá del algoritmo,
Hemos recorrido juntos La granja animal de George Orwell, una fábula que, a casi 80 años de su publicación, sigue siendo un espejo inquietante, preciso, de nuestra propia realidad. Rebelión en la granja no es solo una historia sobre cerdos ambiciosos y molinos de viento que nunca terminan de beneficiar a quienes los construyen. Es, en esencia, una advertencia atemporal sobre los peligros que acechan cuando individual o colectivamente dejamos de lado la responsabilidad fundamental de pensar por nosotros mismos, de cuestionar la narrativa oficial, de dudar de la palabra del poder y de participar activamente en la construcción y defensa de nuestra realidad compartida. Nos muestra el costo de la pasividad, la amnesia histórica y la fe ciega. Si este video te hizo pensar, si te removió algo, suscríbete, porque aquí no solo analizamos libros, nos miramos en ellos, buscamos entender qué dicen sobre nosotros, sobre el mundo que habitamos y sobre el que podríamos construir, como lo hicimos con El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, una travesía sobre las búsquedas más esenciales de la vida, la naturaleza de las relaciones y el valor de lo simple y lo invisible a través de la mirada pura de un niño.